Buenos días. No sé si tiene problemas, tensiones, conflictos, pero le deseo que la paz de Jesús sea con cada uno de ustedes. Y esa paz puede sobrepasar todo entendimiento. Tomen asiento. Antiguamente un altar era un montículo de tierra o de piedras donde la gente ofrecía sacrificios a sus divinidades. Y el primero que construyó un altar fue Noé. Después del diluvio, cuando salió del arca, construyó un altar. Sin embargo, la Biblia nos dice que Caín y Abel fueron los primeros en traer una ofrenda al Señor. Pero el texto no dice si esa ofrenda la llevaron a un altar o no. No lo menciona. Probablemente lo hicieron en un montículo de tierra, pero no dice que construyeron un altar. Siglos después de Noé, encontramos a Abraham en el libro de Génesis construyendo altares. Por donde quiera que él iba, construía un altar. Y menciona 5 ocasiones, 4 en que construye un altar y una en que lo reconstruye. Los altares fueron evolucionando y con el tiempo construyeron templos y cada templo tiene su altar. Y nos cuenta el Evangelio de Juan que un día Jesús estaba en los atrios del templo de Jerusalén, un templo glorioso, suntuoso, que había costado 56 años reconstruirlo. Jesús le dice a los judíos, los reta y les dice: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y los judíos pensaron que Jesús estaba amenazando con destruir el templo de Jerusalén. Los discípulos tampoco entendieron las palabras de Jesús, pero el texto siguiente dice que después que resucitó, se dieron cuenta que Jesús había hablado de su cuerpo. Entonces lo que Jesús está enseñando allí es que su cuerpo era o es templo del Espíritu Santo. Y más luego nosotros encontramos al apóstol Pablo en su carta a los Corintios, el capítulo 3, exhortando a los corintios y diciéndoles: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios? Que cada creyente es un templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, si su cuerpo es el templo, ¿cuál es el altar? El corazón. Somos templo y nuestro corazón es un altar. Pues siguiendo la ruta de Abraham por Palestina y observando los altares que él construyó, podemos discernir o entender qué clase de altar debería ser nuestro corazón. En otras palabras, vamos a hacer una comparación, vamos a usar los altares de Abraham como una metáfora de nuestro corazón para entender qué clase de altar debemos construir en nuestro corazón. Y lo primero que encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 7, es que tu corazón debería ser un altar de fe. Ahí tenemos el texto. ¿Qué dice el texto? Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Cuando esto sucede, Abraham había vivido en varios lugares. Había vivido en Ur de Caldea, de donde él era. Luego su padre lo había llevado a vivir a Padán Aram. Eso es un lugar entre Siria y Asiria en el día de hoy. Y después vino a Canaán y por causa del hambre fue a Egipto y regresó a Canaán. Pero en ninguno de esos lugares Abraham construyó altar.
solamente lo hizo en Canaán. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, esta es la tierra que le daré a tu descendencia. Abraham, todo lo que había recibido de Dios en Ur de los Caldeos era, deja tu padre, deja tu familia, deja tu tierra. Y Abraham había dejado todo, pero todavía andaba con Lot. ¿Ya? Cuando llega a Canaán, Dios le dice, esta es la tierra. De modo que le está cumpliendo parcialmente lo que le prometió. No le dijo cuándo iba a ser, ni le dijo cuánta descendencia iba a tener, solamente le dijo, esta es la tierra que daré a tu descendencia. Note que está en futuro. Esta es la tierra que te daré a ti y a tu descendencia. ¿Ya? Esta es. Entonces, Abraham construyó un altar de fe, porque Dios le está identificando un poco lo que le había prometido. Le dice, aquí es, pero le habla en un futuro. Lo que pasa es que Dios nunca nos muestra todo lo que tiene planeado para nuestra vida. Lo hace paso por paso. No todo. Nosotros quisiéramos que Dios nos ponga todo sobre la mesa, ¿no? Aquí está, aquí comienza y aquí va a terminar. Pero no lo hace así. No lo hace así porque de pronto nos asustamos. Porque la vida tiene sus problemas y sus cosas difíciles. Y entonces nos lleva progresivamente, paso por paso. Le cuento que cuando yo vine de Colombia a Houston, fui a la Asociación Bautista de Iglesias, UBA, y me presenté allí como un pastor que venía de Colombia y que estaba interesado en pastorear un grupo aquí en Houston, porque yo sabía que la población hispana era creciente en esta ciudad. Y entonces me preguntaron, ¿usted qué prefiere, una iglesia ya establecida o desarrollar una? Y mi respuesta rápida fue, prefiero desarrollar una. Entonces, cuando me conectan con la primera iglesia bautista de Bel-Air, una iglesia anglo, que tenía un pequeño grupo que estaba por desbandarse, y que para evitar que se desbandara y para hacerlo más grande, lo unieron con otro grupo también pequeño, que se llamaba el Cordero de Dios, y juntaron los dos para que hubieran como 10 o más personas. Y me invitaron a trabajar ahí. Y yo acepté. Si a mí me dicen que un par de años después ese pastor de esa iglesia se iba a ir y iba a venir otro que nos iba a pedir salir de ahí y que nos iba a dar un año para salir y que nos iban a cobrar renta y que había que comprar un lote de 3 acres y que había que edificar un edificio, yo hubiera dicho, muchas gracias, yo no soy la persona para eso. Están equivocados conmigo. Debe haber alguien más que puede hacer eso mejor que yo. Porque pues sin inglés, sin conocer el sistema, y me van a dar ese paquete, no. Pero lo único que ese pastor me dijo, mire, aquí está este edificio, esto está a sus órdenes, ¿no? Entonces yo vi la posibilidad. Eso fue todo. Porque Dios no nos presenta todo panorámicamente, porque no tenemos la fe suficiente para aceptar el paquete grande. Eso es como si usted fuera a la mujer que está enamorada y le dijera, mira, usted quiere ser la madre de mis 5 hijos y aguantar mi mal aliento y mi mal genio, y le habla de esa manera, pues te dice que no, ¿verdad? Pero usted se la conquista de otra forma, ¿no? Entonces Dios nos enamora también de una manera que nosotros vayamos desarrollando nuestra fe y nuestra confianza en Él. Por eso, este es un altar de fe. Abraham se da cuenta que Dios ya le mostró cuál es la tierra, pero no le ha dicho cuándo. Hay muchas cosas todavía que van a salir de allí. Entonces, Abraham edifica ese altar para mostrarle a Dios que él confía en él, que su fe ha crecido. Bueno, después de eso, Abraham se mueve un poquito más al norte y construye otro altar. Eso está en el versículo siguiente, el versículo 8.
Dice, de allí, de ese lugar, estaba en Siquem, en un lugar que se llama el encino de More. Se mueve entonces más hacia el norte y pasó a un monte al oriente de Betel. Betel en el tiempo de Abraham se llamaba Luz, pero tiempo después un nieto de Abraham tiene un sueño ahí en ese lugar y ve una escalera que une el cielo con la tierra. Y entonces le pone a ese lugar el nombre de Betel, casa de Dios. Bet en hebreo es casa y él es Dios, casa de Dios. Como Betlehem es casa del pan, ¿no? Entonces Betel, casa de Dios. Y plantó su tienda entre Betel al occidente y Jaí al oriente. Jaí es una pequeña ciudad que fue la segunda ciudad que Josué y los israelitas conquistaron después de Jericó. Entonces, en un punto entre Jaí y Betel, Abraham construye otro altar. ¿Y qué dice allí? Dice, y edificó altar a Jehová, quien se le había aparecido. A ver, no, está en el 8, ¿no? Al oriente edificó en el lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Ya? Entonces a este le podemos llamar el altar de la invocación, donde uno invoca a Dios. Invocar quiere decir llamar. Ya uno llama a Dios, por ejemplo, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es una invocación. O Padre celestial. O Dios santo. Esa es una invocación para comenzar una oración. Entonces uno invoca a Dios para darle gracias, invoca a Dios para pedirle auxilio, socorro, invoca a Dios para arrepentirse, para reconciliarse con Él, ¿no? O para expresarle su gratitud. Pues aquí Abraham construye un altar o un segundo altar en Canaán e invoca el nombre de Jehová. Quiere decir que Abraham conocía el nombre de Dios. Nosotros venimos a ver el nombre de Dios a partir de Éxodo capítulo 2 y estamos en Génesis, no hemos llegado ahí. Porque Dios se le revela a Moisés como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando Moisés le pregunta ¿cuál es tu nombre? Dios le dice yo soy el que soy. Eso en hebreo es Jehová o Yahvé. Ese es el nombre. Pues pareciera que Abraham ya conocía ese nombre, porque uno no puede invocar a una persona o no la puede llamar si no conoce el nombre. Si no tienes el nombre, no tienes un poder o una influencia sobre esa otra persona porque no sabes. Es como no tener el número telefónico, ¿verdad? ¿Cómo hace uno si no tiene el número telefónico? Pero si no tienes el nombre, no lo puedes invocar, no lo puedes llamar. Lo único que puede hacer es a ver si mira, ¿no? Pero Abraham invocó el nombre de Jehová y ahora puede entonces comunicarse con Dios en ese altar. Hay un psicólogo que se llama Larry Crabb, muy buen psicólogo y muy buen cristiano y muy buen teólogo. Él tiene otra metáfora del corazón humano. Y él dice que en el corazón del hombre o de la mujer hay dos cuartos. El cuarto de abajo y el cuarto de arriba. El cuarto de abajo para él es la carne. Dice, el cuarto de abajo lo describe como una habitación húmeda, oscura, con cucarachas, con ratas, con telarañas y que huele mal. Es el cuarto de la carne. Y si entramos ahí a ese cuarto para amargarnos, para pensar mal y salir de ahí enojados con los demás. Pero dice, hay otro cuarto que él llama el cuarto de arriba. Y ese cuarto tiene unos muebles muy sencillos, está adornado de una manera muy simple, muy sencilla, y allí está Cristo. Y entramos ahí para invocar al Señor, para conversar con Él. Entonces, este psicólogo compara el corazón humano con
un cuarto. El cuarto, como un lugar de dos cuartos, el de arriba y el de abajo. Uno escoge a cuál va a ir. Bueno, aquí estamos comparando el corazón humano con un altar. Porque en el tiempo de Abraham, la manera en que él invocaba a Dios era a través de altar. Hoy en día lo hacemos de otra manera porque hemos venido progresando poco a poco. La dinámica espiritual ha venido cambiando y mejorando. Entonces en el tiempo de Abraham era a través de altares. Bueno, después de eso viene el hambre en Canaán y Abraham, pues su fe se debilita. Esta es la tierra que Dios nos va a dar, pero yo me voy para Egipto. Allá dicen que hay comida. Y entonces se agarró todo y se fue a Egipto. Ese fue un viaje lento porque Abraham tenía ganado, ovejas, y tenía vacas y todo eso, y tenía pastores encargados de cuidar esos rebaños. Y esos pastores tenían esposa e hijos. Entonces era un grupo grande. Y comienza ese viaje paso a paso, jornada por jornada, hasta Egipto. Allá en Egipto estuvo un tiempo y regresa jornada por jornada. Pasa el tiempo, ¿eh? Y entonces esto nos trae al tercer altar. Y estamos ahora en el capítulo 13. Vamos a ver qué dice el capítulo 13, el versículo 4. Dice, al lugar del altar que antes había edificado. ¿A cuál se refiere? Al que construyó entre Betel y Jaí. Regresa a ese mismo lugar, a ese altar. Entonces, como el viaje ha sido largo y ha estado un tiempo allá en en Egipto, y regresa a Canaán, cientos de kilómetros, al paso de las ovejas, ¿no? Al paso de todo ese personal. Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué pasa con un altar al aire libre cuando se deja semanas y meses sin ofrecer nada ahí y sin cuidar? Pues lo que le pasa al patio de su casa. Déjelo siquiera 6 meses sin cortar el pasto a ver cómo lo encuentra, ¿no? Alta la hierba crece y lo cubre. Tal vez tiene que buscar a ver dónde están las piedras porque la maleza y el pasto ha crecido demasiado. Entonces tiene que arreglar eso. Tiene que reacomodar las piedras. Tiene que reconstruir ese altar. Él llega allí después de haberse desviado del camino. Abraham no debió haber salido de Canaán, pero se fue porque su fe se debilitó. También allá tuvo el descaro de pedirle a su esposa que dijera que era su hermana. Y tuvo también el descaro de recibirle los regalos a Faraón, que pensaba que era su cuñado. Me imagino que le recibía los regalos y le decía al Faraón, ¿y cómo está mi hermana? ¿No? Y él le decía, no, está bien, ahí está en el harén, ¿no? Un día de esto la voy a llamar a pasar la noche conmigo. Eso es lo que Abraham estaba haciendo en Egipto. Ese no era el plan de Dios para él y para su esposa. Pero de ahí sale reprendido, sale regañado, lo expulsan y llega a ese altar a reconstruirlo. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer de vez en cuando. Reconstruir el altar de nuestro corazón. Porque como Abraham nos hemos ido a Egipto y nos hemos portado mal y hemos hecho cosas que no debíamos hacer. Hemos vivido por la mentira que esclaviza. Porque la esposa de Abraham estaba en el harén, era una esclava. La mentira esclaviza. Entonces necesitamos remover del altar la mentira y poner la verdad para ser libres, porque Jesús dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la verdad no solamente es para conocerla, es para vivirla. Y hay que vivir de acuerdo a la verdad. Es mi esposa, no mi hermana. Entonces Abraham llega y reconstruye ese altar y restaura su relación con Dios, se reconecta con Dios, se arrepiente. ¿No cree que de vez en cuando nosotros necesitamos mirar para adentro a nuestro corazón y ver cómo está la maleza,
cómo están las piedras del altar, que allí hay basura y cosas que no deben estar, y remover lo que no corresponde y arreglar las cosas. Debemos hacer eso de vez en cuando porque eso es para nuestra salud espiritual, emocional, para mejorar las relaciones con la esposa, con los hijos, con las personas. Si no arreglamos el altar, vamos a estar mal entre nosotros. Hay que arreglar el corazón. O como dice Larry Crabb, hay que entrar al cuarto de arriba, ¿no? Donde está Cristo, y hablar con Él. Veamos qué más pasó. Pues hay una cosa aquí. Para Abraham poder ir a ese altar tuvo que recorrer cientos de kilómetros. Hoy en día no tenemos que hacer eso, porque la dinámica espiritual ha cambiado. Cuando uno recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Porque no hay otra forma de recibir a Cristo que espiritualmente. Hay gente que dice que uno recibe a Cristo y después recibe el Espíritu Santo. No, nosotros recibimos el Espíritu de Cristo. Si recibiéramos el cuerpo de Cristo, pues yo creo que Cristo era más grande que yo y más gordo, ¿no? No cabe, ¿no? Eso es imposible. Recibimos a Cristo en espíritu y el Espíritu de Cristo es santo. Entonces, como Dios está en nosotros, el Espíritu está en nosotros, Cristo está en nosotros, no tenemos que recorrer cientos de kilómetros para ir a un altar. Ahí, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, usted puede entrar a ese cuarto de arriba y reconciliarse con Dios, porque la dinámica espiritual ahora, gracias al Espíritu Santo, es diferente. Veamos entonces ahora qué más pasó. Vamos al capítulo 13, versículo 18. Allí se nos dice que así pues Abraham levantó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová. Pero es importante saber qué pasó antes. ¿Qué pasó antes? Pasa que los rebaños de Abraham han crecido mucho y los de Lot también. Y se han tenido que separar. Abraham le dice a Lot, Lot, te ruego que te apartes de mí. Y aquel cuento de que si te vas a la izquierda yo me voy a la derecha, que ya vimos la semana pasada. Entonces se separan. Y tan pronto se separan, Dios se le aparece a Abraham. Y es muy importante por esto. Porque Dios le había pedido a Abraham, deja tu tierra, deja tu familia y deja la casa de tu padre. Y Abraham había dejado todo, pero andaba con Lot, porque Lot era huérfano de padre y Abraham era el tío. Entonces el tío era como el papá. Y ya llevaba como 50 y pico de años andando con el sobrino. Y Dios le había pedido que dejara todo. Entonces cuando lo deja, cuando se apartan, Dios se le aparece y le reconfirma una vez más todo. Vamos al capítulo 13, versículo 14, para leer un poquito esto. 13, 14, para que queden con el cuadro más completo. Apenas se separan, entonces el verso 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, o sea, perpetuamente. El 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Le está invitando a que la reconozca, a que ande por ahí. Y bueno, Abraham era un nómada. La humanidad primero fue nómada, el grupo se movía buscando la comida. La agricultura no estaba muy desarrollada. A medida que se desarrolla la agricultura, la gente se va volviendo más sedentaria y van creciendo las ciudades. Y habían ciudades en el tiempo de Abraham, pues él venía de Ur de los Caldeos. Pero la gran mayoría de la humanidad era nómada.
Hoy en día es al revés. La gran mayoría de la humanidad vivimos en ciudades, somos gente urbana. Ha ido cambiando, ¿no? Entonces Abraham era un nómada. Entonces, como nómada, Dios le dice, ahí está la tierra, recórrala para arriba, para abajo, para el sur, para el norte, para el oriente, para el occidente. Y Abraham entonces comienza a mover sus ganados, se comen todo el pasto y se van a otro lugar y se comen todo el pasto y mientras tanto crece donde ya se lo habían comido y ahí está él como nómada feliz, para arriba y para abajo. Y entonces después de que Dios se le aparece y le dice todas estas palabras, Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová. ¿Qué clase de altar es ese? Ese es el altar de la reafirmación, porque si usted relee ese párrafo va a ver que Dios le está reafirmando a Abraham las promesas, pero también es como si le estuviera diciendo, excelente Abraham, ya dejaste el último familiar, ya cumpliste todo lo que yo te había pedido. Bien hecho, vas por buen camino, vamos por buen camino. Porque el plan de Dios era sacar de Abraham un pueblo, formar una cultura, y para eso se necesitaba una tierra. Y a través de esa cultura, de ese grupo, de esa nación, nos daría la Biblia y nos daría a Cristo. Entonces vamos por buen camino, Abraham. Ahora vamos a seguir adelante. Por eso es un altar de reconfirmación. Altar de reconfirmación. Muy bien. ¿Qué pasa después de eso? Pasan los años y Dios le cumple a Abraham la promesa de darle un hijo. Ya con un hijo, que tenga su esposa y tenga más hijos, esa promesa se va a ir cumpliendo. Pero un día Dios le dice a Abraham, sacrifícame tu hijo. Y aquí ya a Abraham le toca construir el altar del sacrificio. Y el sacrificio es doloroso. Vamos al capítulo 22, versículo 9. 22, 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac, lo amarró, su hijo. ¿Qué está pasando aquí? Que tenemos que entender que si nuestro corazón es el altar, si vamos a hacer de nuestro corazón un altar a Dios, tenemos que entender que un altar es un lugar donde se hacen sacrificios y donde hay fuego, porque el sacrificio se quema, ¿ya? Y Dios le está pidiendo a Abraham que le sacrifique a su hijo. Esto nos suena un poco como, ¿cuál sería la palabra ahí? Causa disgusto, ¿no? Que un padre vaya a sacrificar a su hijo. Y hay gente que dice, no, hombre, ¿cómo Dios de la Biblia le pide eso a un creyente? Pero no se dan cuenta que en el tiempo de Abraham esos sacrificios humanos eran muy populares. Los cananeos sacrificaban sus niños y Abraham había visto esos sacrificios. Conocía gente que había sacrificado a sus niños. Entonces, en ese ambiente eso como que se entiende un poco. Pero a veces nos aterramos de lo que hacían ellos y no nos damos cuenta que hoy en día el aborto es como un sacrificio de niños. Peor, porque lo sacan del vientre de la madre. Y son miles y millones de abortos y los gobiernos están aprobando leyes que favorecen el aborto. Y es más, mueren más humanos en el aborto que los que mueren en las guerras. Ayer o antier estaba escuchando noticias de Europa
y había una noticia de que Francia va a ser el primer país que va a modificar la Constitución para poner en la Constitución francesa el aborto, que va a ser un derecho para que las mujeres aborten. Entonces en Francia, cuando eso salga aprobado, si es que ya no lo aprobaron, una mujer por Constitución tiene el derecho de abortar. ¿Y cuál es el derecho de ese baby? ¿Tiene o no tiene derechos? Y entonces hoy en día nos aterramos de que Abraham iba a sacrificar a su hijo, los que critican tanto la Biblia, pero nosotros vivimos peor. Bueno, dejemos eso a un ladito y volvamos aquí con Abraham. Retrocedámonos 4000 años atrás. Esa historia del sacrificio de Isaac se cuenta fácil, pero para Abraham eso tuvo que ser difícil, ¿no? Abraham estaba en Beersheba. Beersheba es una ciudad al sur de Israel. Y Dios le pidió que sacrificara a su hijo en el monte Moria. El monte Moria es al norte en Jerusalén. En el monte Moria fue donde Salomón edificó el templo. O sea que a Isaac debía haber sido sacrificado en el monte donde está hoy en día el templo. Es más, yo fui en el 84 a Jerusalén y entré al Domo de la Roca, que es una mezquita musulmana. Es muy difícil entrar ahí. Las últimas veces que fui, prohibido. Pero en esa ocasión estaban de buena gana y nos dejaron entrar. Y entonces entramos y debajo del Domo de la Roca hay una piedra. Esa piedra tiene un labrado en forma de rectángulo. Ese rectángulo tiene las mismas dimensiones del arca de la alianza que construyó Moisés. Y entonces, cuando construyeron el templo, sobre esa piedra estaba el lugar santísimo y allí estaba el arca. ¿Ya? Y ahí es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, en el monte Moria. Entonces, Abraham tenía que ir de Beersheba al monte Moria. Caminó 3 días. A los 3 días vieron el monte. Y Abraham iba con 2 siervos, porque tenía que llevar cosas para ese sacrificio, y la leña y el fuego. Entonces, cuando ya divisaron el monte, Abraham le dice a los 2 siervos: ustedes se quedan aquí, yo y el muchacho, vamos y volveremos, les dice. Sigue con Isaac. Cuando van llegando allá, o cuando llegaron, le dice Isaac a Abraham: Padre, ¿y dónde está el sacrificio? Y Abraham, imagínate, ¿qué le va a contestar? Le dice: Dios proveerá. Preparó todo, lo amarró, lo puso sobre la leña, y cuando ya lo iba a sacrificar, el ángel de Jehová le dice: Abraham, Abraham. Lo detiene. La pregunta es: ¿por qué Dios le pidió a Abraham que le sacrificara a su hijo? Pasa esto. Hay veces que Dios nos da algo que le hemos pedido y no lo da, o las cosas que Dios nos da las convertimos en un ídolo. Y a Dios no le gustan los ídolos. Dios destruye los ídolos. Entonces, lo que estaba pasando era eso, que Abraham amaba a ese muchacho, porque cuando Dios le dice: sacrifícame tu hijo, le dice: sacrifícame tu hijo al que amas o a quien amas. Entonces la pregunta es: ¿habrá algo en tu vida que se ha convertido en un ídolo? Y a Dios no le gustan los ídolos. Y si tu corazón es un altar, entonces debe ser un lugar de sacrificios donde tú debes renunciar a ese ídolo y quemarlo, porque en un altar se sacrifica, se mata y se quema. Y nos gustan mucho los altares donde podemos ir y pedirle cosas a Dios y darle gracias, pero es también lugar de sacrificio y lugar de fuego. Es lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Así que entonces yo le invito en esta mañana a examinar su corazón. ¿Qué clase de altar es su corazón?
¿Se quiere poner de pie? Hable con Dios acerca de los ídolos que hay en su corazón. Esos ídolos se interponen entre Dios y usted. Y si usted no los remueve, el que pierde es usted. Y para cualquiera de ustedes que no haya recibido el regalo de la salvación, debe entender una cosa muy interesante. Dios impidió que Abraham sacrificara a su hijo. Pero ahí en ese mismo lugar no impidió el sacrificio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué no lo impidió? Porque no hay otro sacrificio que pueda pagar por nuestras culpas. Nuestro pecado es tan grande, tan inmenso, que aún ofreciéndonos nosotros en sacrificio, no alcanzamos a pagar. Por eso se requería un sacrificio como el de Cristo, perfecto, santo, completo. Ese es el único sacrificio que cubre todos nuestros pecados. Y tú lo puedes recibir por fe en esta mañana. Vamos a mirar en el PowerPoint una oración. Y si usted quiere recibir al Señor Jesucristo en esta mañana, aceptar el regalo de la vida eterna, puede usar esta oración. O puede usarla como una guía. Dígale ahí en su corazón: Dios y Padre de Jesucristo, aunque me ofreciera en sacrificio por mi propio pecado, no alcanzaría a pagar totalmente mi deuda. Pero cuando Cristo Jesús murió en sacrificio por mi pecado, pagó completamente toda mi deuda. En este momento reconozco que solo Cristo puede conectarme contigo y darme el regalo de la vida eterna. Aunque no la merezco, la recibo por fe. Bueno, los creyentes que están hablando con el Señor acerca de sus ídolos, espero que lo pueda quemar y que pueda renunciar a él. Señor, cuando Abraham quiso sacrificar a su hijo, tú lo impediste y proveíste un cordero para el sacrificio. En nuestro caso, aún entregándonos nosotros mismos en sacrificio por nuestro pecado, no sería suficiente para pagar por nuestras culpas. Pero tú convertiste a tu Hijo Cristo Jesús en una ofrenda perfecta y suficiente que paga por toda nuestra maldad. ¿Qué podemos decir ante semejante misericordia, ante tanta gracia? La conclusión, Señor, es que si tú no escatimaste a tu propio Hijo y lo entregaste por nosotros, ¿cómo no nos darás con Él todas las cosas? Ayúdanos, Padre, a responderte con todo nuestro amor y con toda nuestra gratitud. Amén.